Muy buenos días, el tema de hoy es altivez. Vamos al libro de Proverbios capítulo 16, vamos a hablar 18 al 19. Dice: antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Altivez. De que encontramos personas que en su actitud, su manera de expresar, su manera de hablar, incluso su manera de pedir las cosas, son altivos. Pero ellos no lo reconocen. Muchos les cuesta reconocer que son altivos, son orgullosos, son prepotentes, porque algunos ni siquiera piden el favor. No es porque tengan que pedir el favor, es la manera en que hablan, que lo deciden, que dicen las cosas. Y es esa prepotencia, esa altivez que hay en la persona. Pero cuando la persona no lo reconoce, le es muy difícil salir de esa situación porque cree que está en lo correcto. Y no es tanto que esté en lo correcto, sino en la manera que lo dice, la manera que lo pide, la manera que habla, la manera que se expresa. Aquí lo dice antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída de la altivez de espíritu. Y es precisamente cuando viene la soberbia es que ya está anunciando la caída. Pero también nos dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí en cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Pero, ¿qué es la altivez? La altivez está referenciada como un espíritu, un sentimiento de superioridad. Es una persona orgullosa, una persona despectiva, es altanera, es una persona que tiene arrogancia. Y es lo opuesto a la humildad, ya que dentro de la palabra hebrea se traduce como altivo o altivez, y es un significado de un básico que es alto, exaltado, elevado, eminente. Una persona altiva se estima superior a las demás. Como resultado, tal persona suele exigir atención y honor indebidos y trata a los demás con falta de respeto, y hay veces es insolente. Esa es la persona altiva, la cual piensa que siempre tiene la razón, no acepta las críticas de otras personas. Una de las fallas es creer que erramos con los hombres al actuar así. Se nos olvida muchas veces que debemos agradar a Dios y no al hombre, y ahí es donde el hombre empieza a fallar, ya que si no lo estamos haciendo es contra Dios que nos estamos metiendo, ya que el Señor dice la palabra que Él está con los humildes, no con los soberbios. Dice que los soberbios los mira de lejos. Pero de pronto usted dirá: esa palabra no es para mí. Pero cuando usted mira: oiga, deje el orgullo, oiga, ¿usted por qué es tan altivo? Oiga, que ¿cómo me está hablando? ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo es que me está diciendo? ¿Cómo me está mandando las cosas? A veces se habla así el esposo o a la esposa, o el esposo, la esposa al esposo, como que le dice: ¿cómo que me está diciendo? ¿Cómo está hablando? Y como que hay momentos en los que se le sube el orgullo. De pronto una persona, un cargo, un título, de pronto porque cambió de razón social, de pronto ya no vive en el mismo lugar donde vivía antes, cambió de estrato, de pronto lo ascendieron en el trabajo, y son cosas que el hombre como que se jacta y como que tiene un título, un rango, un cargo, y entonces como que a raíz de eso se vuelve altiva. Y no, es que el cargo me lo exige, es que la posición me lo exige, es que con las personas que estoy me lo exige. Entonces cree que porque tiene un rango, un cargo, un título en otro sitio, lo está viviendo, entonces como que la altivez tiene que ser algo preponderante en la persona. No, eso no tiene que ser así, y es precisamente donde se mira que realmente entre más nosotros ascendamos en este mundo, en diferentes cargos, rangos, estatus, debemos ser más humildes, ya que tenemos el mejor ejemplo que fue el Señor Jesucristo. Se despojó de su magnificencia para venir a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, pero de mostrarnos humildad. La humildad, porque él mismo dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Y es cuando dice el Señor que hay más bendición cuando usted y yo servimos, que en que usted y yo nos sirvamos a los demás, que nos sirvan a nosotros, y que muchas veces nos creemos más que los demás. Pero mire lo que nos dice en el libro de Salmos capítulo 138 del 6 al 8. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí es precisamente lo contrario entre la humildad y la altivez, ya que el altivez dice que es excelso y él atiende al humilde. Dice que más al altivo lo mira de lejos. De pronto usted dice: rodea de personas, no me entienden, es que yo les hablo y parece que les hablara en otro idioma, es que uno les habla y como que tiene que gritarlos, tiene que vaciarlos. No, es que lo que pasa es que a usted le gusta hacerse entender, es como usted quiere hacerse entender, pero no es como los otros lo quieren atender. Y es precisamente por la manera de expresar, por la manera de hablar, por la manera de hablar con otras personas, y como que está el orgullo, está la altivez. Y aquí el Señor nos lleva a decirnos que nuestros enemigos extenderás tu mano, pero también nos salvará su diestra, pero Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos entender la humildad? Mire que eso lo podemos encontrar que el apóstol Pablo incluso
inclusive se lo reveló el Señor y nos lo puede decir en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme con la fe que Dios le dio a cada uno, pero con cordura. ¿Será que miramos con cordura? Hay veces como que lo que yo le decía, como que pronto un cargo, un título, un rango, una posición social o un estudio, porque tengo más estudio que otra persona. ¿Y será que se actuó con cordura o de pronto es porque yo tengo que demostrar el cargo, el rango en este lugar y tengo que hablar así, tengo que expresarme con las demás personas así? Cuando lo que le decía anteriormente, que el Señor que se despojó de su majestuosidad y vino a demostrarnos la humildad, el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y viene a mostrárnoslo. Y entonces, ¿quiénes somos usted y yo para ser altivos, ser orgullosos? Ya que unos piensan que el conocimiento los hace superiores, pero también otros buscan ser el centro de atención, y tiene que ver como muchas personas fueron formados, criados. Es que me formaron así. Mi papá era militar y él me enseñó así, me formó así. Él fue general del ejército, él fue general de la república. Bueno, muchas cosas que las personas se basan, y como a mí me criaron así, entonces yo soy así. No, por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y cosas todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso en Cristo Jesús no podemos decir que estamos todavía en la vieja naturaleza, que me formaron y crearon así, ya que en las encontramos que muchas personas les falta despojarse de esa naturaleza, pero también de esa generación que fueron formados, y también de ese entorno, de pronto una familia militar, de pronto un papá militar, de pronto una familia que le exigía y que usted tenía que no dejarse quitar de ese lugar donde usted está y que usted tiene que hacerse sentir. Y es donde encontramos cuántas personas y circunstancias que vivieron muchas personas precisamente por eso. Pero encontramos también, como lo habla en la palabra, el Señor nos enseña y nos orienta, nos direcciona cómo es nuestro actuar, cómo es nuestro obrar para cada circunstancia, cada situación, y el Señor nos da claridad y entendimiento, ya que encontramos en la palabra, en los proverbios, inclusive Proverbios 18:12, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Ya que mientras que la soberbia nos lleva por el mal camino, lo contrario, la soberbia, que es la humildad, nos conduce a la honra. Pero es una honra que viene dada por el Señor con la humildad, y es optar muchas veces por el orgullo, y es prepararse para una caída muchas veces que la persona, ¿cuántas personas hemos escuchado? Inclusive yo oro por personas que yo era gerente de un banco, que yo era gerente de una sucursal, que yo tenía un cargo, y no, imagínense, pero empezaron problemas en la empresa, me sacaron de la empresa, no, y ahora estoy manejando un carro, estoy manejando un taxi, no estoy manejando una moto, no, ahora estoy mirando que me sale de trabajo. Y cuando estaba allá era orgulloso, era altivo, era prepotente, porque yo tenía ese cargo, es que yo tenía tantas personas a cargo y me tocaba exigir, porque a mí me exigían, entonces me tocaba exigirles a esas personas. Por eso cuando habla aquí de la caída, es precisamente esa caída, caes del pedestal en que estaba esa persona y resulta ser un precario cimiento en la cual la persona cae en un momento dado y no se da cuenta cuando cayó. Y yo en el lugar que estaba, y sí, como que la persona valora en ese lugar donde yo estaba y me iba bien, yo estaba muy bien en ese lugar, y ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y la persona muchas veces no entiende, y es precisamente por eso que debemos tener en cuenta cómo el Señor nos quiere llevar a usted de mí. Por eso dice en Proverbios 22:4, dice: riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Esas riquezas honra y vida son las que da el Señor. ¿Y cuántas personas, cuando le llega las riquezas, cuando le llega el cargo, cuando le llega el título, cuando le llega un cargo con un ascenso en su parte económica, empieza el orgullo, empieza la altivez? Y aquí el Señor dice que las riquezas son vida, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, cuando usted y yo cumplimos los mandamientos del Señor, en el temor del Señor obtenemos las riquezas, pero también la honra. Y la honra es precisamente esos lugares estratégicos que el Señor nos colocó a usted y a mí. Y no es porque usted y yo, como dicen algunos, le echamos cepillo al jefe o a la persona que estamos al lado para que nos pueda dar ese ascenso y podamos llegar a ese lugar. No, es el Señor el que nos coloca en ese lugar de honra, y donde el Señor quiere darnos a usted esa claridad y ese entendimiento, cómo podemos hacerlo. Por eso cuando el Señor nos habla en Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando dicen que no seamos sabios en nuestra propia opinión, es decisiones que tomamos. Vuelvo, le digo, porque estoy en un cargo, en un rango, entonces yo tengo que exigir, yo tengo que estar en ese cargo, así tengo que hablarle a las personas. No,
Aquí el Señor nos lleva a usted de mí, que no es que usted y yo le querramos agradar al mundo. Debemos agradarle al Señor, porque eso cuando nos habla del temor a Jehová, es ese temor en no fallarle al Señor. Primeramente, no fallarle al Señor, no al hombre, al Señor. Si usted y yo no le fallamos al Señor, no le fallaremos al hombre, pero andaremos también en esa humildad, en esa sencillez, en esa mansedumbre, acorde a lo que el Señor Jesucristo nos enseña a la luz de las Escrituras. Lo oro y le clamo, le pido al Señor que usted pueda comprender, entender que la altivez no es de Dios, la altivez es del enemigo, la altivez es donde la persona lo lleva a enaltecerse, pero el enemigo lo lleva a enaltecerse, pero el Señor le gusta que seamos mansos humildes, porque Él está con los mansos humildes en Cristo Jesús.